ponencia muy interesante con PowerPoint impresionante. Gracias, Lela. Ante todo, dar las gracias a la Universidad de Bari, a los profesores Francesco Mastroberti y Stefano Vinci por poder participar en este seminario de la Gran Guerra y también de poder colaborar desde la Autónoma con este grupo de investigación del Observatorio del Mediterráneo. La ponencia que voy a realizar es las innovaciones tecnológicas y reformas militares durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, para ponernos en contexto histórico, se desarrolla entre el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, con el armisticio. Involucró a todas las grandes potencias del mundo en dos bandos enfrentados, la Triple Entente y la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados casi 70 millones de combatientes en los bandos enfrentados, las potencias aliadas y los imperios centrales. Hubo cerca de más de 9 millones de muertos y 22 millones de heridos a lo largo de todo el conflicto entre 1914 y 1918. Con la creación de las armas químicas, tanques, submarinos, dirigibles, los cepelines, ametralladoras, los portaaviones, la nueva arma naval que era la aviación embarcada, incluyendo las nuevas tácticas estratégicas, los uniformes de camuflaje. Los primeros en utilizar los uniformes de camuflaje serán las fuerzas alemanas, los Sturmabteilung, las tropas de asalto, creadas por el general Hutier en 1918 para sobrepasar y ocupar las trincheras enemigas, en este caso trincheras tanto italianas, británicas o francesas en el frente occidental. Los Sturmabteilung, que luego serán utilizados por el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi, en el periodo entre guerras, las SA, conocidas como las camisas pardas, que son la herencia de esas tropas de asalto creadas en 1918. Su nombre de camisas pardas provenía de la época en que ellos querían vestir como los camichanieri italianos, camisas negras, pero como en Alemania en aquel momento había una grave situación económica debido al Tratado de Versalles, que había humillado completamente a Alemania, y el crack del 29, no había dinero para poder comprar tantas miles de camisas negras a la semejanza de los fascistas italianos. Con lo cual, la única posibilidad era las camisas pardas. Y como había un excedente importante en el ejército alemán, de las tropas coloniales alemanas en África, que llevaban la camisa marrón, la camisa parda, pues pasaron a llevar las camisas pardas del ejército, con lo cual se les conoció como los Sturmabteilung o camisas pardas de las SA. Con lo cual también la guerra, tal y como la conocíamos en 1914, va a cambiar completamente de la guerra de enfrentamiento entre dos ejércitos, tal y como conocíamos al siglo XIX y finales del siglo XIX, antes de los primeros conflictos, como guerra total, que va a ser la Primera Guerra Mundial, pues veremos un antes y un después. La misma guerra que hace 100 años estalló con el disparo que mató al archiduque Francisco Fernando, terminó pues, con diversos imperios. La Primera Guerra Mundial acaba con el Imperio Ruso, tras la Revolución Rusa de 1917, acabará con el Imperio Otomano, con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Alemán. Dejó también como herencia importantes cambios en la estrategia y en la tecnología militar que se pondrían luego en la planificación de los estados mayores de los ejércitos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Las alianzas, tenemos el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que formaban parte de la Triple Alianza. Italia, que formaba parte de esa Triple Alianza con los imperios centrales, los abandonará y entrará en el conflicto en 1915 al lado de la Triple Entente. Y luego el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, que formarán la Triple Entente, y luego veremos que a lo largo del conflicto países como Rumanía, como Grecia, se irán incorporando al conflicto con la Triple Entente, y Bulgaria y el Imperio Otomano formarán parte también de la Triple Alianza con los imperios centrales. Los bandos enfrentados, tenemos por parte de la Triple Alianza 138 divisiones de infantería frente a 210, 16 acorazados frente a 71, con lo cual vemos que la potencia naval aliada es superior a la germánica, 34 submarinos frente a 169, aunque también hay que poner en práctica la planificación estratégica del arma submarina alemana, que puso en jaque, sobre todo en el año 1917, el tráfico marítimo de los aliados, con lo cual estuvo a punto en 1917 los aliados de poder perder la guerra debido a los ataques constantes de los submarinos alemanes contra el comercio marítimo aliado. En los bandos enfrentados, la Triple Alianza, cerca de 4 millones de soldados por parte de los imperios centrales frente a los 6 millones aproximadamente de la Triple Entente. Durante el siglo XIX todos los conflictos bélicos habían sido breves,
lo que llevó a los generales europeos a creer que esta nueva guerra pues, tendría las mismas complejidades que las anteriores, sería un rápido desenlace. El propio Kaiser Guillermo II se dirigía a sus tropas diciendo que volverán antes que caigan las flores en otoño, con lo cual se pensaba que sería una guerra corta, un desenlace rápido, y que antes, en las Navidades de 1914, los soldados estarían de vuelta en casa. Un craso error, ya que esta guerra se convertiría en una auténtica carnicería de 4 años que destrozaría cientos de miles de vidas en toda Europa, en toda una generación. Pero la presunción de victoria rápida, que olvidaba que el nuevo conflicto traía consigo un componente ideológico que era el nacionalismo, que acabaría surgiendo en Europa, principalmente tras el final de la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, con el nacimiento y surgimiento de nuevas naciones. Las innovaciones científicas se desarrollaron al principio de la guerra con un objetivo militar, pero luego se fue aplicando también con fines pacíficos y bienestar social. Respecto a la técnica bélica, aparece el cañón de nombre Langer Max, que ahora lo veremos, el mortero de fabricación austríaca, Skoda, los tanques, los petardos fumígenos, los tubos lanzallamas, los gases asfixiantes, el periscopio panorámico náutico, con lo cual son grandes innovaciones tácticas y técnicas dentro de la planificación militar en la Primera Guerra Mundial. El Langer Max, el llamado cañón de París, que es el que utilizaban los alemanes para bombardear la capital francesa, la cual pues, ese bombardeo por este cañón y otros similares provocó cerca de 300 muertos, 300 parisinos. Tenía un proyectil que pesaba 850 kilos y medía 1 metro aproximadamente. El Langer Max tan solo se disparaba una vez cada hora, debido a que la potencia del proyectil podía perforar el cañón. A partir del 14, las guerras ya no se limitarían al choque de unos ejércitos contra otros, como habíamos visto las planificaciones estratégicas del siglo XIX, sino que tomarían inexorablemente un carácter total. Pasamos a otro tipo de guerra, que legaría evidentemente el verdadero paradoxismo con los terribles bombardeos aéreos que veríamos en la Segunda Guerra Mundial contra la población civil. El intenso desarrollo de esos instrumentos y técnicas de guerra, telegrafía sin hilos, por ejemplo, fue directa antecesora de la radiofusión, de los fusiles de repetición, de las ametralladoras, las que van a aparecer en la Primera Guerra Mundial en los primeros meses de la guerra, como la Spandau alemana, como la Pulmerjot M1910 rusa, como la Hoskins M1914 francesa, como la Vickers británica, que son las ametralladoras que secarán la vida de miles de soldados en la guerra de trincheras. Vamos a ver también un antes y un después en los combates en la Primera Guerra Mundial, principalmente porque nos enfrentamos primero cuando Alemania invade Bélgica a través de Francia, nos encontraremos con una guerra de las famosas batallas de fronteras. Luego pasaríamos a lo que sería el choque de los dos ejércitos y el camino hacia el mar, hacia la zona del norte de Francia, y una vez la imposibilidad por parte de un ejército y del otro de derrotarse en unas simples batallas, nos llevaría a una guerra estancada y principalmente a la guerra de trincheras hasta 1918, con la gran ofensiva por parte de los alemanes, la Kaiserlach, y la posterior ofensiva de los 100 días por los aliados. Tendremos también los dirigibles, los Zeppelin, que llevaron a cabo también los primeros bombardeos sobre la población civil en Lieja y en Amberes el 6 y el 24 de agosto de 1914, que es el primer bombardeo sobre la población civil, que luego evidentemente lo veremos en los grandes bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial. La utilización del submarino, acorazados y portaaviones, el acorazado que queda arrinconado con la aparición del portaaviones y de la nueva estrategia naval, que es el arma embarcada, la cual pondrá punto y final en la segunda mitad del siglo XX a la presencia del omnipresente acorazado. El transporte motorizado se generalizó y volvió obsoleta la artillería impulsada por personas o animales de tiro. Como vimos al principio de la guerra, pues los grandes choques de regimientos de caballería en las batallas de la Primera Guerra Mundial, que quedará también apartado cuando se verá la imposibilidad de enfrentar a la caballería contra las ametralladoras, pero sí que está muy claro la utilización de la caballería por parte de los ejércitos alemanes ya también en la Segunda Guerra Mundial como simplemente fuerzas de observación o como divisiones hipomóviles. También se revelaría el grave daño que padecería la población civil, producto de los bombardeos a las ciudades, que empezaría en la Primera Guerra Mundial como guerra total. El final de la caballería, como decíamos, la guerra comenzó con muchos enfrentamientos entre regimientos de ambos bandos, pensando que todavía combatían en las guerras del siglo XIX, pero la aparición de la ametralladora en las primeras batallas de las fronteras por parte de los alemanes
destrozarían los ataques de la caballería británica sobre las posiciones alemanas. La caballería, con lo cual, pues quedó postergada a la retaguardia. La última carga de caballería la realizaron los británicos en el frente francés en 1914 y tras la guerra los regimientos de caballería pues serían convertidos en unidades motorizadas